Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hoy en Estudiar Vale la Pena tenemos una invitada muy especial, y es muy especial por muchas razones, pero sobre todo porque desde niña supo rebelarse contra sus circunstancias para poder estudiar. Desde muy pequeña le tocó hacerse cargo de su casa y de los cuidados de sus hermanos, pero ella siempre albergó un sueño: poder estudiar. Adaluz Hernández, como se llama nuestra protagonista, tuvo que esperar muchos años para poder cumplir su sueño, pero nunca ahorró un solo esfuerzo para lograrlo. Una admirable historia que nos demuestra que nunca es tarde para estudiar y que no hay excusas para no hacerlo. Y recuerda, ten a la mano lápiz y papel, porque más adelante les ofreceremos toda la oferta educativa que tiene Antioquia la más educada y el SENA, las convocatorias de talento digital y lo último en parques educativos. Así que no te lo pierdas. Esto es Estudiar Vale la Pena. Mi mamá desde pequeña quiso estudiar y no pudo pues cuando estaba niña y el sueño de ella fue eso. Ella decía, algún día lo voy a lograr, y se empeñó en ese sueño y lo logró. Hay que estudiar porque es la única forma de que te preparas como persona y te preparas como a la nivel personal y como persona productiva, que te va a permitir salir adelante. Vale la pena hacer todos los sacrificios que sea si te vas a preparar, si vas a tener una posibilidad de salir adelante. Yo realmente nací en Frontino. En Frontino viví hasta los 8 años, recién muerto mi papá, entonces mi mamá viajó aquí a Medellín con 7 hijos que le quedaron, buscando pues como oportunidades para salir adelante con ellos. Esa primera etapa fue pues muy difícil porque recién había quedado huérfana. Yo quedé huérfana a los 7 años. Al año siguiente empecé a estudiar allá en el pueblo. Pues mi mamá no tenía ingresos y hacía muchos sacrificios haciendo remienditos de zapatos, que era lo que sabía hacer, y con eso nos iba sosteniendo. Allá hice el primer año y parte del segundo, porque cursando el segundo año nos vinimos para Medellín. Nosotros llegamos a Medellín en 1962. Realmente llegamos a vivir en una piecita, en un inquilinato, que quedaba ubicado al frente de la carrilera del tren, por los lados por donde queda actualmente el edificio del SENA. Ahí estuvimos más o menos 6 meses, luego pasamos a vivir a una casita pequeñita, pero ya al frente del puente Colombia. Estando ahí, pues a mí me internan, con ayuda de la Sociedad de San Vicente, me consiguen un cupo en un internado en La Ceja, y allí estoy 2 años y medio hasta que, como mitad de cuarto de primaria. En esa época ya regreso a la casa y ese año no seguí estudiando. La idea era que para el próximo año mi mamá me entraba nuevamente a la escuela, pero para esa época mi mamá trabajaba, mis hermanos también, los 2 mayores, y había necesidad de que llevaran la casa. Yo asumí las labores de la casa y pues como di resultado y realmente pues la situación económica era muy apretada, ya decidieron dejarme en la casa. Fuera de que yo hacía los oficios de una ama de casa, yo le enseñaba a mis hermanos. Pues no había terminado cuarto de primaria, pero lo que yo sabía, como yo había aprendido a leer y a escribir, yo les enseñaba. Entonces en ese tiempo yo no había podido entrar a estudiar, ensayé en nocturna como a los 14 años, pero en ese tiempo era muy difícil. Entonces mi mamá termina insistiendo pues que no, que me retire. Entonces yo siempre lo dejaba pues como una esperanza de que yo más adelante iba a estudiar. Yo decía, algún día estudio, pero entonces en la casa mientras yo hacía oficio, yo leía mucho. Y conseguía libros prestados incluso de amigos que estaban cursando el bachillerato. Entonces vivía en esas, estudiando así, estudiando pues como de cuenta mía y leyendo pues mucha literatura. Todo lo que encontré en mi casa me lo leí.
los 19 años entro a trabajar a Medias Cristal, era una operaria. Y estando trabajando allá yo me casé. Entonces ya en Castilla, por ejemplo, en uno de los colegios tenía nocturna. Yo empecé a insistirle a mi esposo pues, que me colaborara, que yo iba a estudiar allá. Él nunca se dispuso, siempre hubo peros. Ya tuve la primera niña, entonces ya él decía que no se podía dejar la niña sola. Bueno, todo eso, nunca aceptaba quedarse con ella. A él nunca le interesó que yo estudiara. Entonces, en 1987, Confama saca esa convocatoria para los afiliados, incluía sus familias, donde ellos iban a dar una beca para que se pudiera validar el bachillerato. Entonces yo empezaba a validar a principio de año del 88. Con un susto enorme porque si hacía 22 años que yo no había estudiado, se supone que iba a validar bachillerato y yo no había terminado la primaria. Resulta que yo me presenté de primero a cuarto y lo aprobé. Entonces ya al año siguiente me tocaba lo que es quinto y sexto, o sea, 10º y 11 de ahora. Entonces ya era esperar que nos llegara el diploma de bachillerato, que llegaba por ahí en marzo. Entonces todavía no podía hacer vueltas de universidad. Entonces yo empiezo a hacer el preuniversitario. Y cuando abren las inscripciones en la universidad, me inscribo en la Nacional. Ada Luz no se conformó con validar su bachillerato. Ella tenía aspiraciones más altas y para cumplirlas el primer paso fue entrar a la universidad. Si quieres seguir su ejemplo, toma nota, que aquí en Estudiar Vale la Pena te la ponemos fácil. Hasta el 7 de diciembre está abierta la convocatoria de Talento Digital del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, que pretende incentivar el desarrollo del conocimiento en estas áreas de las nuevas tecnologías, en temas como el desarrollo de software, aplicaciones informáticas, videojuegos, gestores de información, etc. Así que si estás estudiando o estás interesado en estudiar estas nuevas tecnologías de la información, solo ingresa a la página www.talentodigital.gov.co y recuerda, el plazo es solo hasta este viernes 7 de diciembre. ¡Ojo! Se están ofreciendo becas falsas a nombre de la Gobernación de Antioquia. El método utilizado por estas personas para estafar es por medio de una llamada donde piden 80.000 pesos con el fin de realizar los trámites. Les recordamos que ya finalizó el plazo para las becas de educación superior y que las convocatorias que actualmente se están ofreciendo son gratuitas y lo único que tienes que hacer es cumplir con los requisitos básicos. Para conocerlos, solo ingresa a la página de la Secretaría de Educación Departamental, www.seduca.gov.co. No te dejes engañar. Denuncia cualquiera de estos actos o hechos a www.muchosojosantioquia.gov.co. Ojo. Continuamos en Estudiar Vale la Pena con Ada Luz Hernández en las puertas de la universidad, porque ella, pese a todas las dificultades, la tenía muy clara y sabía que para salir adelante tenía que ponerse a estudiar. Yo paso a historia, a mí me llega la carta de la Nacional, cuando eso mandaban carta, donde me informan que por 6 puntos no pasé a arquitectura, pero que me dan la bienvenida a historia. Cuando termino el tercer semestre me presento, pero a derecho. Entonces para el 91 empiezo la carrera de derecho, pero sigo con historia. Entonces en el 91, fuera de que empiezo derecho y que estoy estudiando historia, se da ya pues con sentencia judicial la separación de cuerpos y todo, y mi esposo sale de la casa. Aunque pues para esa época y después de pues como todo lo que había vivido con él era la mejor solución, lo mejor que me podía pasar, pues esa separación después de un matrimonio de 18 años siempre fue muy difícil, con 3 hijas. La mayor, Erika, empezaba también a estudiar en la Nacional. Yo esos 3 semestres en la Nacional había tenido un préstamo condonable que tienen como ayuda de los estudiantes. Ya para empezar el 4º semestre yo renuncio a ese préstamo, no hago las vueltas. Un requisito era que no podía estudiar en 2 universidades y yo no podía decir allá, pero entonces yo no solicité el préstamo. Yo empiezo ya, eso ya es como una triple carrera, porque es la carrera de historia, la carrera de derecho, más la carrera de pasar el puente de Barranquilla todo el día. Por lo poco que yo pude saber de su vida personal, era una persona a la cual estudiar le significó siempre un gran esfuerzo, porque tenía muchas limitaciones económicas,
tenía muchas obligaciones con su familia y por lo tanto tenía que hacer jornadas muy superiores a la mayoría de los alumnos, y eso no impedía que fuera una de las estudiantes más aventajadas, que nunca faltara con sus obligaciones ni a su asistencia a clase, a pesar de que uno sabía que tenía 1000 compromisos más por fuera de la universidad. Fue pues difícil, pero sin embargo también reconocía, si yo no estudio, yo no voy a poder salir adelante con ellas. Yo en unas confesiones, ¿qué me voy a ganar? Además, en cualquier momento voy a quedar por fuera. Entonces, insisto, la meta era poder terminar esas 2 carreras que ya estaba ahí en ellas. Siempre ella dormía con libros todo el tiempo, entonces estaba con ese proceso y también en el proceso de ser mamá, que le tocó pues muy pesadito porque quería salir adelante, quería inculcarnos como todo ese amor por la lectura sobre todo, y también pues ella estaba divorciada ya cuando estaba estudiando pues las carreras en la universidad, entonces siempre era como todas esas responsabilidades, pero siempre ese deseo de salir adelante por ese amor a la lectura también. Yo siempre la recuerdo es, como decía mi hermana, con un poco de libros en la cama, siempre bregando con nosotras, más que todo conmigo, que fui la como más quedadita para el estudio, inculcándonos pues lo que era la lectura, el valor de estudiar, de salir adelante. Mi mamá ha sido también ese aliciente pues para ahora los nietos. Por ejemplo, con mi hija, ella desde pequeñita, pues mi hija veía todos los libros de mi mamá y también ya los míos, pero más que todo eran los de mi mamá. Y decía, no, yo me quiero leer esos libros así, pero de colido, decía. Entonces mi mamá empezó a enseñarle a leer y a escribir. Ella tenía 4 años. Entonces ella cuando entró a preescolar ya sabía leer y escribir así de corrido como ella quería. Y ahora con los sobrinos míos, con Miguel Ángel y con Alejo, hizo esa labor con nosotras las hijas y siguió con los nietos. No, mi mamita me enseñó a leer por medio de un tablerito chiquito, poniendo las piecitas de las letras ahí pegadas, ella diciéndome cómo se pronunciaban cada una. Luego ya empezó, fue con un tablero más grande, a copiar en un marcador todo y ya diciéndome cada palabra. Siempre he pensado que ella es una guerrera, que ella es una luchadora, que sin importar los obstáculos que se le han presentado, ella ha podido salir adelante y que es un ejemplo a seguir siempre. Para tener una vida como la que soñaba, Adaluz se esforzó mucho e hizo muchos sacrificios, pero finalmente las puertas empezaron a abrirse. La misma universidad pues me ayudaba porque empecé con una monitoría académica en el área de ciencia política, ya pues como por lo que estaba ya estudiando Derecho. Entonces con eso yo recibía un salario mínimo, con eso empiezo a sostener pues como más la casa. Luego en la Nacional empiezan a reorganizar, a recuperar una parte del Archivo Judicial de Medellín, algo que habían rescatado. Ahí habían documentos de 1700, del siglo XIX y todo. Entonces yo empiezo a trabajar allá. Además estaba haciendo el trabajo de grado de Historia. Bueno, yo me gradúo de Historia, pero estoy trabajando en el archivo, continúo con la carrera. Entonces en el 95 me gradúo de Historia. Luego en la Nacional presentan un proyecto de investigación. Entonces Colciencias nos aprueba ese proyecto. Empiezo a trabajar en la Nacional, pues paso del archivo a trabajar en ese proyecto de investigación. Fue año y medio, ya claro, con unos mejores honorarios porque era un contrato así. Pues ya eso me permitió pues avanzar más. Mientras tanto estaba ya terminando la carrera de Derecho. Yo en el 96 quedo como egresada. Mónica, pues ella se embaraza a los 15 años cuando está en 9º de bachillerato. Entonces yo le ofrecí todo el apoyo, yo le dije, la condición es que sigas estudiando. Entonces yo ya asumo
ya son una hija más, porque eso es lo que ha sido Camila para mí, una hija más. Mónica sigue estudiando, termina el bachillerato, luego pasa a la universidad y ella terminó bibliotecología en la universidad. Yo las impulsé mucho, si ustedes no estudian no tienen futuro, ustedes tienen que estudiar y tienen que pensar en ustedes para más adelante, para ustedes como mujeres no depender de que un marido las vaya a mantener. Adaluz Hernández fue la primera cara amable que yo encontré en la Universidad de Antioquia en el año 1991, cuando llegué a estudiar, a hacer mi pregrado en Derecho. Yo no podía creer que una mujer se sometiera como a tantos sacrificios, a tantos esfuerzos para salir adelante y para lograr sus cosas. Una rebeldía y unas ganas de demostrar que las cosas no eran como estaban establecidas para ella, ama de casa, esposa, madre de 3 hijas. Luego de graduarse como historiadora y abogada, Adaluz emprende otra aventura en su vida, abrirse paso en la vida laboral. Esto es, estudiar vale la pena. Pero antes, les contamos que la Secretaría de Educación de la Gobernación y el SENA, unidos por una Antioquia más educada, darán a conocer mañana jueves los proyectos estratégicos sobre los que trabajarán conjuntamente en 2013. 15 centros de formación distribuidos por todo el departamento serán los encargados de llevar la oferta académica, técnica y tecnológica hasta tu municipio o región, y tú puedes optar por una oportunidad en 2013, así que no te despegues de Estudiar Vale la Pena ni de www.antioquia.gov.co. Muévete, hazlo ahora, porque el principio de año viene cargado de oportunidades de formación. Ahora, no hay que esperar hasta 2013. Recuerda que en www.senavirtual.edu.co hay cursos virtuales disponibles en todas las áreas, en todo momento del año. Así que, ¿qué esperas? ¡Anímate! Esto es Estudiar Vale la Pena. Continuamos en Estudiar Vale la Pena. Luego de todas sus peripecias, Adaluz consigue realizar su sueño de ser una profesional y comienza otra etapa del camino, la vida laboral. Yo en el 98 yo empiezo a ejercer como abogada, estaba todavía con la Nacional en la investigación. Entonces yo abro una oficina con un compañero. El compañero se vincula como abogado externo de Ecopetrol. Para el 2003 él se va a ir para Alemania a llegar a estudiar allá, entonces consigue que Ecopetrol acepte que yo lo reemplace. Para el 2004 empiezo yo con contrato con Ecopetrol, representándolo en los procesos penales. Bueno, entonces con el cambio del sistema penal, que vamos a la oralidad, entonces se crea la necesidad de que me tengo que preparar. Entonces inicio en el 2005, entro a hacer una especialización en la Autónoma sobre derecho penal, procesal, en oralidad y todo. Yo hago ese año, todo el año, hago la especialización allá, pues con mucha exigencia porque realmente era pesado. Fuera de eso tenía que estar corriendo para audiencias. Y cuando entro a regir aquí el sistema, pues yo ya estoy preparada. Ha sido el ejemplo de nosotras a seguir y cada vez que una persona la conoce, entonces también siente como ese orgullo, como mira esta persona cómo logró salir adelante, cómo pudo estudiar. Muy valioso, muy importante estudiar. Lo otro que le digo yo a los muchachos es que ellos dicen, es que soy muy pobre, mi mamá no tiene con qué darme el estudio. Le digo yo, pero es que en la universidad puedes cargar tu coquita con la comida. El pasaje te lo puedes conseguir. Además, en esta época están las becas de las universidades, está el patrocinio de EPM, el fondo de EPM les da beca y si son buenos estudiantes, si aprovechan, les costean toda la carrera. Ahora hay así facilidades. Realmente yo pienso que no se justifica que la gente se quede sin estudio. Siempre he tenido como esa sed de conocimiento porque me gusta. Pero fuera de eso lo miro como una opción de vida, una posibilidad de salir adelante y es lo que me ha permitido a mí salir adelante. No tengo plata, pero sí se me ha hecho la vida un poquito más fácil. Le he podido ayudar a mis hijas
y a mi edad pues ya no me darían trabajo en ninguna parte, ya no estaría en confesiones. Fuera de eso tengo algunos quebrantos de salud que no me permiten como estar trabajando en otra cosa. Y hasta ahora me he podido vivir, he podido ayudarle a mi familia y de alguna manera pues le he ayudado a otras personas. Entonces sí vale la pena estudiar. No imagino la vida sin estudio. Hoy en día, Adaluz es historiadora, abogada, especialista en derecho y al mismo tiempo madre, abuela, esposa. Es una mujer que ha forjado su propio destino y ha sabido poner el viento a su favor gracias al amor por el estudio. Y no queremos terminar el programa sin mencionar que a finales del mes de noviembre, la Gobernación de Antioquia anunció a los municipios ganadores de los 40 parques educativos. Y la sorpresa fue que vinculó a 5 municipios más por sus propuestas de alta calidad. 45 parques educativos que lo que buscan es traer la educación a los rincones del departamento y hacer así de Antioquia la más educada. ¿Y qué tendrán nuestros parques educativos? Un espacio para el encuentro divirtiéndonos con la ciencia y la tecnología, lugares y aulas especiales para nuestros maestros y maestras en Antioquia y un espacio nuevo para los emprendedores y para desarrollar todo el talento de nuestra gente. Estaremos atentos al seguimiento de estos parques en todos los municipios del departamento, porque estudiar vale la pena. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.